Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la escuela dominical. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y vamos a dar lectura en voz alta, todos juntos, el versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Lo tenemos todos? Leemos juntos, dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hagamos una oración. Te damos las gracias, Señor, Padre Todopoderoso, por permitirnos estar hoy congregados para glorificar tu nombre, para poder examinar tu palabra, Señor, y crecer en nuestra relación con Cristo. Rogamos que por medio de tu Santo Espíritu puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón, y que todos mis hermanos, pero especialmente los que han de bautizarse, puedan tomar una mayor conciencia de lo que ellos van a hacer el primer sábado de septiembre. Te damos las gracias, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hablaremos el día de hoy de la fórmula del bautismo, o la fórmula bautismal. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 28, tenemos la enseñanza de la Gran Comisión. Y en el versículo 19 que acabamos de leer, Cristo le dice a los apóstoles, a sus discípulos, que bauticen a los nuevos conversos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando hablamos de la fórmula bautismal, la forma del bautismo, hay algunos sectores que se denominan cristianos que no bautizan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este sector, que se llama a sí mismo cristiano, es una esfera que se conoce como la doctrina unitarista. También la van a encontrar como sabelianismo o también como modalismo. Son tres nombres a lo largo de la historia del cristianismo que apuntan a esta doctrina, que no bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les voy a explicar el porqué de esta discrepancia. Cuando vamos al libro de los Hechos, por favor acompáñenme a los Hechos. Todos sabemos que el libro de los Hechos es un documento que registra los primeros acontecimientos del cristianismo, dirigido por el Espíritu de Dios. Y entonces, cuando se habla de los primeros bautizados, en el libro de los Hechos aparece una expresión que para la doctrina modalista es clave. Ahorita vamos a explicar que esta doctrina es errada, porque niega la doctrina de la Trinidad. Pero vamos a explicar también por qué no debemos bautizar solamente en el nombre de Jesús. Vean Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la fórmula bautismal que aparece en el versículo 38? En el nombre de Jesucristo. Y la fórmula que aparece en Mateo es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí notan la discrepancia o la aparente contradicción? Bueno, cuando examinamos todo el libro de los Hechos, siempre se bautiza en el nombre de Jesucristo. Vean Hechos capítulo 8, verso 16.
Hechos capítulo 8, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, en referencia al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Otra vez, bautizados en el nombre de Jesús. ¿Dónde queda entonces la fórmula bautismal de Mateo capítulo 28? Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, hasta aquí entonces ya tenemos, a través de la lectura, una aparente contradicción. Recuerden que las Sagradas Escrituras no se pueden contradecir. Existe un principio hermenéutico que se llama el principio de la armonía. El principio de la armonía nos enseña que Dios habló sin contradecirse, que toda la Escritura tiene una armonía doctrinal y que no se puede contradecir una Escritura con otra. En ese sentido tenemos que hacernos una pregunta. La persona que se va a bautizar, ¿tiene que bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Yo quisiera escuchar sus puntos de vista, hermanos, para llegar a una mejor reflexión. ¿Debemos bautizarle en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Hermano Rafa. Muy bien. Lo que dice Rafa es la clave de todo el libro de los Hechos. Si ustedes notan con atención, en el libro de los Hechos, el mandato de bautizarse en el nombre de Jesús, por ejemplo, Hechos 19:5, está en función de aquellos que están entrando al agua. Está en relación de la persona que se va a bautizar. Pedro les dijo en Hechos 2, versículo 38, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. En el mismo libro de los Hechos se nos explica lo que significa ser bautizado en el nombre de Jesús. Vamos a ver dos ejemplos. Hechos 22:16. Si alguien le quiere dar lectura en voz alta, por favor. Hechos 22:16. Adelante. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Noten lo que se le dice a Saulo. Saulo se acaba de convertir. Saulo acaba de experimentar la fe en Cristo. Y Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. La última frase es importante. Y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué significa ser bautizado en el nombre de Jesús? Significa que la persona que se va a bautizar tiene que invocar públicamente el nombre de Jesús. ¿Se entiende? La persona que se va a bautizar no está calladita ahí en el agua. Antes de experimentar el bautismo, tiene que invocar públicamente su fe. Es decir, tiene que invocar el nombre de Jesús. Otro ejemplo en el mismo libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 36 y 37. ¿Lo tenemos? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Noten, antes de bautizarse, ¿qué hizo este hombre?
Verso 37. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se bautizó en el nombre de Jesús? ¿Invocó el nombre de Jesús? Entonces lo que nos presenta el libro de los Hechos de manera armónica es que cuando una persona se bautizaba en el nombre de Jesús, esa persona invocaba públicamente el nombre de Cristo, profesaba o confesaba su fe, de manera que toda la comunidad de fe pudiera escuchar de sus labios cuál era la fe que había nacido en su corazón. Entonces, esto no elimina el hecho de que el pastor, los apóstoles, los que bautizaban a la gente, después de escuchar la confesión de fe, ellos repetían las palabras de Mateo 28. Entonces te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí se entiende la diferencia? Se bautiza en el nombre de Jesús la persona que va a invocar el nombre de Jesús. Y se le bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es algo que tiene que repetir el que lo bautiza, ya sea el pastor, el diácono, el hermano, quien sea. ¿Se entiende la diferencia? ¿No tienen dudas aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora tenemos que explicar el por qué. ¿Por qué tenemos que bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu? ¿Y por qué se debe bautizar en el nombre de Jesús? Recordemos que en Mateo 28 se nos ha dicho que bauticemos a las personas, a los nuevos conversos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Primero quiero que noten que en ese verso se menciona un solo nombre. ¿Sí lo recuerdan? Bautícenlos en el nombre. Es un solo nombre. Como sabemos que hay un solo Dios vivo y verdadero. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero vean que en la fórmula bautismal que debemos repetir los que bautizamos a los nuevos conversos, aparecen tres personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo nombre para tres personas. Una sola esencia para tres personas distinguibles. Un solo Dios vivo y verdadero en tres personas distinguibles, la doctrina de la Trinidad. Pero ¿por qué debemos repetir esa fórmula en el momento de bautizar a una persona? Quiero hacerles primero una pregunta. ¿Quién te salvó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Cristo, dice por allá nuestra hermana. ¿Alguien más? ¿Quién nos salvó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Dios. La respuesta más general sería Dios. Nos salvó Dios en sus tres personas. Y cada una de las personas de la deidad o de la Trinidad tomó una función particular en la obra de nuestra redención. Y por eso quiero que tengamos en cuenta eso. Sí nos salvó Cristo, pero también nos salvó el Padre, también nos salvó el Espíritu. No estoy diciendo que el Espíritu murió en la cruz. No estoy diciendo que el Padre murió en la cruz. Estoy diciendo que las tres personas de la Trinidad trabajaron para nuestra redención. Vean conmigo, primera carta de Pedro, capítulo 1. Entonces, cuando bautizamos a una persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se está haciendo esto porque Dios lo salvó. Porque Dios en sus tres personas trabajó para su redención. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escuchemos con atención. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Quién nos eligió para salvación? Dios el Padre. En santificación del Espíritu. ¿Quién nos santificó o nos apartó en el momento indicado? El Espíritu de Dios. Para obedecer, o sea, para creer, para tener fe, eso significa para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Quién se entregó por nosotros? ¿Quién ofreció su sangre? El Hijo. ¿Quién nos salvó? Dios.
en sus tres personas, pero hay que hacer una distinción. El Padre nos eligió desde la eternidad, según su previo conocimiento, según el verso. Ya explicaremos después eso. El Espíritu nos santificó, es decir, nos apartó en el momento indicado, en un llamado que experimentamos. Y gracias a la obra del Espíritu, hemos podido obedecer en fe a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces Dios nos salvó en sus tres personas. Un solo Dios, pero en tres personas distinguibles. Otro ejemplo sería Efesios, capítulo 1, por favor. Reiteramos, cuando alguien es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con eso se está manifestando que esa persona ha sido parte de la obra de redención de Dios en sus tres personas, que esa persona fue elegida por el Padre, que esa persona fue sellada por el Espíritu y que esa persona fue redimida por la sangre de Cristo. Por eso la fórmula bautismal es muy importante. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se habla en el verso 3 de la bendición espiritual que Dios nos ha dado a todos nosotros que estamos en Cristo. Noten que la última frase del versículo 3 es en Cristo. Esa bendición espiritual solo se experimenta cuando estamos en Cristo. Bueno, esa bendición tiene diferentes aspectos. Versículo 4, primero se nos dice que Dios el Padre, según el verso 3, Dios el Padre nos escogió en Él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios el Padre nos salvó en el sentido de que Dios el Padre desde antes nos eligió. Desde antes de la fundación del mundo nos apartó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. Esto fue un acto de amor, porque en amor fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, nos eligió el Padre, nos predestinó el Padre, y todo lo que el Padre hizo desde la eternidad lo hizo por medio de Jesucristo, poniendo a Cristo como el filtro de todas las bendiciones que se expresan del verso 4 en adelante. Bueno, Dios el Padre nos elige, Dios el Padre después nos predestina. Aquí tenemos ya el orden de salvación en el mismo capítulo de Efesios. Primero tenemos elección, después tenemos predestinación. No es lo mismo. Dios nos eligió para ser santos y sin mancha y nos predestinó, nos diseñó en un camino predeterminado para que fuésemos conformados a la imagen de Cristo, para que seamos hijos de Dios en el sentido más amplio de la palabra. Versículo 6. El fin de todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora sí se habla de Cristo. ¿En Cristo qué tenemos? Verso 7. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Padre nos eligió, el Padre nos predestinó, pero el Hijo nos redimió. El Hijo se ofreció por nosotros. El Hijo hace efectiva la obra de redención y el perdón de nuestros pecados. Sigue diciendo muchas cosas. Versículo 8. Las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. También gracias a Cristo nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Recordemos que en Cristo tenemos la mayor revelación de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de someter todas las cosas en Cristo. La idea es que Cristo está por encima de todas las cosas. Aunque todas las cosas se cumplen en Cristo, Cristo es la cabeza de todo lo que existe. De reunir todas las cosas en Cristo, en la administración del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, gracias a Cristo tenemos herencia. En ese contexto, por Cristo tenemos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y aquí nos explica el porqué de la predestinación y el porqué de la elección del Padre. Dice que es según el designio de su voluntad. Verso 12, otra vez el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los judíos, es decir, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Se entiende mejor? Primero los judíos, nosotros los judíos, dice Pablo. Verso 13, en él también ustedes, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, aquí está el orden de salvación, mis hermanos, elección, predestinación, después, verso 13, ¿cómo se le puede llamar al oír la palabra de verdad? Estamos experimentando la iluminación o el llamamiento de Dios a través del oír la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, después de oír que experimentamos, y habiendo creído, se experimenta la fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, y el producto de la fe es el Espíritu Santo en nosotros. Noten ahora que en el versículo 13, el Espíritu Santo, quien es Dios, se presenta aquí salvando al hombre en el sentido de dándole una nueva naturaleza, lo que conocemos como la regeneración. El Espíritu Santo morando en el creyente, en aquella persona que ha creído en Él, que ha creído en Cristo, más específicamente. Se le llama el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es la garantía de nuestra herencia. Entre tanto que no experimentamos la herencia plena de la salvación, entre tanto que no tenemos aún un cuerpo glorificado, y entre tanto que no estamos en la presencia de Dios de manera plena, tenemos una garantía, tenemos unas arras. Simbólicamente estas arras es el Espíritu Santo que está en nosotros. Es una prenda de garantía que, como lo dice, nos está garantizando que un día vamos a experimentar plenamente la redención en todo sentido. Porque ya somos salvos, pero no plenamente. Aún no somos lo que debemos de ser. Pero tenemos al Espíritu como garantía de que vamos a ser hechos a la imagen de Cristo en la resurrección. Verso 14, dice que el Espíritu también es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces en Efesios tenemos a Dios salvando al hombre, el Padre eligiéndonos, predestinándonos, el Hijo muriendo en la cruz para redimirnos con su sangre y darnos el perdón, y el Espíritu Santo trabajando en la obra de iluminación a través del oír la palabra, provocando la fe en el corazón del hombre, y una vez que se produce la fe, sellando al hombre, que figuradamente significa morando en el corazón del hombre. Y por eso cuando bautizamos a una persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que estamos dando a entender es que la persona ha sido salvada por Dios en sus tres personas. Ahora déjenme explicarles lo que es la Trinidad y lo que no es la Trinidad. Para llegar a una conciencia más clara de lo que es la Trinidad, tenemos que ir a las Escrituras y tenemos que respetar la lógica de las Escrituras. Lo primero que nos presenta la Biblia es que hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? No hay más dioses. Hay un solo Dios vivo y verdadero. ¿Algún texto que nos venga a la mente? Puede ser Deuteronomio 6:4, ustedes se lo saben. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Estamos de acuerdo entonces que hay un solo Dios? No hay más. No existen más dioses. Isaías dice, por ejemplo, que antes de Dios no fue formado Dios, ni después de él lo será. O sea, no existen otros dioses, solo hay un Dios. Ahora, en el texto hebreo del verso 4 dice, Shema Israel, Adonai, o sea, el Señor, Adonai Elohenu,
el Señor nuestro Dios. Elohenu es la palabra hebrea Elohim. ¿La hemos escuchado alguna vez? Elohim. Bueno, esa palabra hebrea Elohim se debe traducir literalmente como dioses, como si fuera un plural. ¿Sale? En el principio creó Elohim, Génesis 1:1. Siempre que aparece la palabra Elohim, lo más natural es que se traduzca como dioses, en plural. Pero en el hebreo no solamente existe el plural. En el hebreo, aparte del plural, existe el singular. Y aparte del plural y el singular, existe otro número gramatical que se conoce como el dual. ¿Qué es el dual? El dual es algo similar a como cuando Pablo dice: vosotros sois el templo de Dios. ¿Cuántos somos aquí? ¿Unos 40? ¿Y cuántos templos son? No. Vosotros sois el templo de Dios. Nosotros congregados somos muchos, pero somos un solo templo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Cuántos son ahí? ¿Él y su mujer? 2. Y serán una sola carne. Ese es otro ejemplo de lo que sería el dual, ¿sale? Y el dual lo vamos a encontrar por toda la Biblia porque es un número gramatical en el hebreo. Ahora bien, aquí en el versículo 4, la palabra Dios, que tienen en el verso 4, en Deuteronomio 6:4, es la palabra Elohim. ¿Cómo saber si es plural, Elohim ahí, o cómo saber si es dual? Gramaticalmente, ¿qué nos indica cuando estamos ante un plural y cuando estamos ante un dual? El contexto y la gramática. En este caso, ¿qué nos dice el contexto del verso 4? La parte final. Uno es. Entonces, esa frase uno es nos impide, nos hace imposible que la palabra Elohim la podamos traducir como dioses. No podría decir: oye Israel, el Señor nuestro Dios es, uno es. Lógicamente no sirve, no funciona gramaticalmente. Pero sí nos está queriendo transmitir algo Moisés con la palabra Elohim, porque Elohim transmite la idea de una pluralidad, ¿se entiende? Pero es una pluralidad en donde solo hay un Dios. Desde aquí se nos está enseñando ya la doctrina de la Trinidad. Génesis 1:1, en el principio creó Elohim. Aquí, ¿cómo sabemos que no se refiere a muchos dioses, sino a uno? Por el verbo bara, que está en singular. En el principio creó. Creó está en singular. En el principio creó Elohim. Bereshit bara Elohim. Creó los cielos y la tierra. Y se confirma, mis hermanos, con lo que dice más adelante Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos. ¿Quién lo dijo? Dios, un solo Dios, pero en donde vemos la expresión de más de una persona. Entonces, la doctrina de la Trinidad es la doctrina que nos enseña que hay un solo Dios vivo y verdadero, en el cual existen más de una persona: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahora bien, recalco algo más. ¿Cristo es el Padre? ¿Alguien? ¿Cristo es el Padre? No. ¿El Espíritu es el Padre? Tampoco. Entonces, también cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, tenemos que entender que son personas distinguibles, la una de la otra. ¿Quién murió en la cruz? Dios, pero en la persona de Cristo. ¿Quién habita en nosotros hoy? Dios, pero en la persona del Espíritu Santo. ¿Quién nos eligió desde antes de la fundación del mundo? Dios, pero en la persona del Padre. ¿Por qué digo esto? Porque la doctrina unitarista o modalista bautiza solo en el nombre de Jesús, porque para ellos Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el nombre que se le da a la Trinidad. Pero eso ya es una herejía, porque no presenta eso el Nuevo Testamento. Entonces, para ellos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu es lo mismo bautizar en el nombre de Jesús, puesto que para ellos el Espíritu y el Padre son Jesús. Para ellos Dios es como el agua, que tiene 3 estados: líquido, sólido
y gaseoso. Pero esa analogía no funciona para la Trinidad, porque en la Trinidad no tenemos a un solo Dios que se manifieste o mute constantemente en otro título o en otra persona. Tenemos a un Dios que eternamente consiste en tres personas distinguibles. Les voy a dar un ejemplo. Juan 1:1 inicia diciendo de la siguiente manera: en el principio era el verbo, el logos, la palabra, enargí in o logos. En el principio era el verbo. Ya desde el principio de la creación el verbo era. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el logos? Más abajo lo va a explicar. Es el Señor Jesús. En el principio ya era el logos. Y el logos era cara a cara con Dios. El verbo era con Dios. El texto griego alude a la imagen de dos caras que se confrontan. El verbo no estaba encima, el verbo no estaba abajo del Padre. El verbo y el Padre estaban frente a frente. Hablamos de igualdad, hablamos de una comunión eterna, pero también al mencionar al Logos y a Dios, hablamos de una distinción de personas. ¿Estamos de acuerdo? Y el Logos era Dios. Estas dos personas son un solo Dios. En el texto de Juan 1:1. Y esa palabrita era es el verbo griego imi, que nos habla de lo eterno. Es un verbo en presente imperfecto. Es un verbo que no tiene fin, que constantemente se mantiene en presente. Ese verbo era nos indica que el Logos de Dios, que el Cristo, es eterno, que el Cristo en igualdad con el Padre es eterno, de manera infinita. Y entonces entendamos la diferencia entre lo que significaría unitarismo y lo que significa la doctrina de la Trinidad. Vamos entonces a establecer algunos puntos. Existe un solo Dios, vivo y verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Número 2. La Biblia o las Escrituras al Padre le llaman Dios, al Hijo le llaman Dios, el verbo era Dios, y al Espíritu le llaman Dios, porque Dios es el Espíritu, lo que dice Corintios, ¿no? Hay una aparente crisis en ese sentido ya. Pero vamos a otra expresión bíblica. En tercer lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu constituyen en unión de naturaleza al único Dios vivo y verdadero. Es lo que nos enseña también la Biblia, que los tres son un solo Dios. Conclusión: el Padre, el Hijo y el Espíritu son el único Dios vivo y verdadero, y a la misma vez son tres personas distinguibles. Por allá atrás creo que Rafita quería comentar algo, hermano. Punto 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu constituyen en unidad de naturaleza al único Dios vivo y verdadero. Bueno, entonces lleguemos al otro punto, hermanos. Ya entendimos por qué bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hasta aquí no hay preguntas? ¿Quién repite esa fórmula bautismal, Camilita? ¿Quién dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu? Muy bien, en este caso si te bautiza Aurelio, yo o el hermano Rafa, alguno de nosotros tendrá que repetir la fórmula. Pero vamos al otro aspecto que mencionábamos, bautizarnos en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Dijimos que la persona que se va a bautizar tiene que invocar el nombre de Jesús. El texto clave sería el de Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pero ¿por qué tiene que invocar el nombre de Jesús, mis hermanos, en el momento del bautismo? ¿Por qué la persona que se va a bautizar tiene que confesar públicamente su fe? Esto es muy importante porque ¿de qué manera podemos nosotros reconocerlo como miembro de la iglesia? ¿De qué otra manera podemos reconocer que es un verdadero hijo de Dios, teóricamente hablando? Si la persona no nos dice nada, si la persona no confiesa con sus labios a Cristo en el bautismo, el acto mismo de entrar al agua no tiene ningún valor. Lo que tiene valor no es
ser sumergido en el agua. Lo que tiene valor es la confesión de fe. ¿Se entiende? O sea que si, no sé, Frank, Camilita, que se van a bautizar, están en la alberca y les preguntamos, ¿qué cree usted de Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero? Y ellos dicen, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es el Dios todopoderoso que vino para salvarme, es quien murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día para mi justificación. ¿Lo podemos bautizar, sí o no? Pues sí. Sea, como lo diga, no tiene que repetir estrictamente unas palabras, sino lo que cree de su corazón sobre Cristo. Pero si el hermanito o la hermanita nos dice, pues yo creo que Jesús, como lo dijo el presidente, ¿no?, es el luchador social más grande que ha tenido el mundo, es un iluminado que nos enseñó a vivir, es el revolucionario judío más importante, pues en ese momento, tal vez, por no quedar mal con toda la gente, vamos a meterlo al agua, pero hablaremos con él al final y le explicaremos que eso no es realmente lo que se considera como fe mesiánica. Eso no se considera como fe bíblica, ¿no? Y si hay la oportunidad, pues incluso mencionarle que salga del agua, ¿no? Entonces, es importante entender el valor de confesar nuestra fe. Recordemos que lo que nos salva, el medio no es el arrepentimiento. Para ser salvos, el medio no es el arrepentimiento ni la conversión. El medio de nuestra salvación es la fe en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Obviamente que esa fe en Cristo produce un cambio de mentalidad, un arrepentimiento inmediatamente, y posteriormente va produciendo una conversión. Vamos cambiando ciertas prácticas en nuestra vida. Pero en el bautismo debemos entender que la confesión de fe es solamente la inscripción visible al pueblo de Dios. El hermano que se va a bautizar, si ya creyó en Cristo, ya es hijo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Ya es parte del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no lo sabe hasta que esa persona confiesa su fe. Hasta que esa persona, como el eunuco, dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, veamos en Romanos un pasaje interesante. Romanos 10. Obviamente aquí Romanos no nos habla del bautismo como tal, pero sí nos habla de la importancia de la confesión de fe. Romanos 10, verso 6. Pero la justicia, que es por la fe, recordemos que somos justificados por fe, ¿no? Eso debe ser muy claro, por medio de la fe. La justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Pregunta, ¿tenemos que subir hasta el cielo para adquirir la justicia de Dios? No, no está tan lejos. No tenemos que llegar hasta el trono de Dios para pedirle la justicia. Esto es para traer abajo a Cristo. Verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Tenemos que descender a las profundidades de la tierra para adquirir la justicia que es en Cristo? Tampoco. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Vean cómo se usan dos elementos importantes, la boca y el corazón. Cuando una persona ha creído en Cristo, tanto la boca y el corazón tienen un papel importante, porque de lo que hay en el corazón, habla la boca, ¿no? Versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que profesamos, que proclamamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo identificamos, desde una perspectiva meramente terrenal y superficial, que una persona es de Dios? Por su confesión de fe, ¿no? Ya si la persona no es de Dios y nos engañó a través de una confesión que se aprendió, no es problema nuestro ya. A través de un proceso de disciplina en la iglesia se puede detectar ese error. Pero si la confesión es, yo creo que Jesús es el Señor,
y que fue levantado de entre los muertos, dice el texto, esa persona será salva. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es con los labios que se manifiesta que la persona ha creído en Cristo. Segunda carta a los Corintios, otro texto similar. Segunda carta a los Corintios. Busquen por favor el capítulo 4. Versículo 13. Vuelvo a reiterar que hay una relación muy estrecha, muy importante entre lo que hay en nuestro corazón y lo que confesamos con nuestros labios. Versículo 13 dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Se supone que todos los que se van a bautizar tienen que tener el mismo espíritu de fe, el mismo sentir de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué dice? Creí, por lo cual hablé. O sea, que una persona que ha experimentado la fe necesariamente tiene que confesar su fe, tiene que manifestar con sus labios dicha fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y vean, ¿cuál es la confesión? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, en la confesión de fe, al menos los elementos más predominantes son que Jesús es el Señor, que Jesús murió y resucitó para nuestra salvación, que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías o el Cristo prometido. Si usted tiene esa fe, usted es salvo y usted puede participar de las bendiciones del pueblo de Dios. Hoy entonces hemos explicado dos cosas: lo que significa bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que significa ser bautizado en el nombre de Jesús. Vuelvo a reiterar, quien va a bautizar tiene que hacer una pregunta: ¿qué cree usted de Jesús de Nazaret? Y el hermano que se va a bautizar tiene que confesar con sus labios: yo creo que Jesús es, etcétera, etcétera. Inmediatamente la persona que lo va a bautizar dice: bueno, entonces te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y se supone que todos los miembros de una congregación deberíamos de tener conciencia de lo que significa la confesión del que se bautizó y la fórmula bautismal que repitió el hermano, el pastor o el diácono. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Bueno. Sí, hermana Cele. Bueno, allá atrás tenemos cafecito para el intermedio, pero antes de que se pongan de pie, es importante que se anoten con el hermano Carlos, mi padre, o con el hermano Aurelio, o con Gretita, para lo de los bautismos, con cualquiera, ¿sale? Que pongan quiénes van a ir de su familia, si es que van a ir familiares, cuántos, por favor. Y si se va a bautizar, es importante que agregue eso, ¿no? Me voy a bautizar, nada más, para que el próximo domingo ya demos el anuncio de cómo nos vamos a organizar, por favor. Así que les animo que lo hagan. Yo tengo una pregunta, hermano. Sí. Bueno, no sé si pueden considerarse hermanos. Sí. Personas modalistas. Creo que son dos preguntas. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué dicen respecto cuando el Señor oraba, el Padre? Sí. Cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor y se expresó en ese momento la voz del Padre y la representación del Espíritu Santo. Para ellos es muy complicado, ¿no? Primero, creo que sí puede haber hermanos entre esas personas, porque muchos de nuestros hermanos, ¿no?, que confiesan la Trinidad muchas veces son modalistas y no lo saben.
No sé, en algún momento yo recién convertido pensaba que eso era correcto, ¿no? Hasta que indagué un poquito más. Entonces sí puede haber personas salvas dentro de ese círculo, pero obviamente en algún momento a través de las Escrituras encontrarán el camino correcto, ¿no? Del ser de Dios. Puede ser que sí haya salvos, ¿no? Y por otra parte, cuando se tratan pasajes como Mateo 3, del bautismo del Señor, o que el Señor le ora al Padre, o Génesis 1:26, hagamos al hombre, es complicado para ellos explicarlos y se tiene que forzar el texto, ¿no? Por ejemplo, en el bautismo se dice que Dios se movió de manera rapidísima, ¿no? Más rápido que la luz, y entonces se metió al agua, vino en forma de paloma y habló desde los cielos. Entonces tienen que forzar el texto definitivamente porque es imposible para ellos. Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ellos dicen que Dios está hablando consigo mismo, como cuando decimos, estamos solitos en la casa, ¿no? Y yo, Carlos, digo, hagamos esto, vamos a hacer un púlpito nuevo, hablando conmigo mismo, ¿no? Pero es muy absurdo porque esas figuras de dicción particularmente no existen en el judaísmo, son inventadas por ellos, ¿no? Entonces, hermenéuticamente es imposible defender esa postura. Se conoce como sabelianismo en la era de los padres del cristianismo y posteriormente se adapta a lo que se conoce como unitarismo o modalismo, ¿no? Es la doctrina de un 60 o 70% de los pentecostales y es la doctrina de algunas sectas como la Luz del Mundo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, creo que hay personas que de corazón sincero han creído en el Señor y no están instruidas en ese sentido, ¿no? Bien, tenemos 5 minutos, hermanos. Pueden pasar por café si gustan.